la oración, ya que es lo que nos motiva a estar aquí reunidos. Creo que no va a ser una exposición normal de un pasaje, sino que vamos a ver algunos pasajes contestando 3 preguntas básicas en esta noche. Pero no hay duda que en la Escritura la oración no es una opción para el creyente. No es algo que podemos dejar a un lado si queremos orar o no queremos orar. La oración sabemos que es un mandamiento de Dios para todo hijo de Dios. A veces, como vamos a ver, luchamos con si oramos como debemos o no, oramos perseverando o no. Y realmente, como estaremos observando, es difícil. Pero la oración para el creyente es un mandamiento, no es algo que podemos evadirnos o salirnos de ello. Orar como hijo de Dios entonces no es opcional, la Biblia nos manda a orar. Solo algunos ejemplos en esta noche para repasar, algunos de ustedes los conocen, pero estaremos viendo esto. En primer lugar, notamos que el Señor Jesús dio instrucciones específicas sobre la oración en 2 pasajes en el Nuevo Testamento, 2 pasajes en los Evangelios. Uno se encuentra en Mateo 6, de 9 en adelante, y el otro se encuentra en el capítulo 11 de Lucas. Esta instrucción de Jesús sobre la oración es lo que nosotros conocemos como la instrucción modelo, la instrucción de la oración sobre la instrucción de Jesús sobre la oración modelo, o comúnmente llamado el Padre Nuestro. Y notamos que en este desarrollo de esta instrucción del Señor, lo que observamos es que no es para nada opcional. Algunos piensan que la oración modelo se encuentra solo en Mateo 6, es la versión más larga de la instrucción de Jesús sobre el Padre Nuestro, o la oración modelo, y tenemos otro pasaje paralelo a Mateo 6 en Lucas 11, más reducido. No obstante, el Señor Jesús se instruye en 2 ocasiones distintas, una en Galilea y otra en el sur, en Judea. Y no es que el Señor Jesús se limitó a estos dos momentos, a estas 2 circunstancias para enseñar sobre la oración. Es obvio que el Señor Jesús instruyó sobre la oración en muchas ocasiones en los evangelios, o por lo menos en su ministerio terrenal sobre esta vida. Pero lo que tenemos en Mateo 6 y Lucas 11 son 2 oraciones o 2 instrucciones que se han registrado en el Nuevo Testamento. ¿Quién sabe las veces que el Señor enseñó sobre la oración? Y lo que vemos aquí entonces es que cuando el Señor comienza a hablar sobre la oración a sus discípulos, por ejemplo en Mateo 6 les dice: cuando ores, entra a tu aposento alto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Noten que el Señor no les da una opción, simplemente les dice: cuando ores, ora de esta manera. Y comienza a instruirles a partir del versículo 9, Mateo 6, 9, vosotros pues orad de esta manera. Eso es una instrucción directa, es un mandamiento. En el capítulo 11 de Lucas, el pasaje paralelo comienza diciendo que el versículo 2, y él les dijo: cuando oréis, decido hacerlo así. No es una opción, es un mandamiento de Jesús. Mas tú, cuando ores, entonces entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Es obvio en la instrucción de Jesús que esta es un mandamiento de él. Otro pasaje que nos enseña que la oración es un mandamiento se encuentra, por ejemplo, en Efesios 6, 18. Pablo dice que debemos orar con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra vez vemos que esta no es una instrucción que notamos del apóstol Pablo que nos da la opción de tal vez no hacerlo, no. Es lo que debemos hacer. Orad, velad con toda perseverancia. Filipenses 4:6, un pasaje que conocemos bien. Por nada estéis afanosos,
sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Otro mandamiento, es lo mismo. Y se dirige a los santos, se dirige a los creyentes en Cristo Jesús. Estos mandamientos en todas las epístolas van dirigidas a santos, a personas que han sido redimidas, personas que pertenecen a Él. Esta no es una instrucción a la gente del mundo. El mundo ora, eleva sus peticiones, quién sabe cómo ni cuándo, y reza, por decirlo así. Estas son directivas a creyentes en Cristo Jesús, como nosotros. Otro pasaje que nos indica el imperativo de orar es 1 Tesalonicenses 5, comenzando ahí con el versículo 16. Primero está siempre gozosos, y el versículo 7, un mandamiento tan corto: orad, ¿cuántas veces? Sin cesar, continuamente, orad sin cesar. Otra vez el apóstol Pablo. No hay duda que orar es algo que Dios en su palabra nos manda a hacer, nos manda a obedecer, y notaron que debemos orar siempre y sin cesar, porque la tendencia nuestra es darle a la oración ciertos tiempos o ciertos momentos. La vida de oración y el espíritu de oración es algo que debemos cultivar siempre, siempre. Cuando manejamos, cuando caminamos, cuando vamos al mercado, cuando estamos solos en la casa, aunque estamos haciendo ciertas cosas, estamos en un espíritu de oración. Debemos orar siempre y sin cesar. Pero también la Biblia nos hace ver y nos instruye, diciéndonos que orar no es fácil. Qué interesante, Dios nos manda a orar y al mismo tiempo nos dice que orar no es fácil. Orar es una disciplina muy, muy difícil, como estaremos observando. Lo sabemos por experiencia y porque la Biblia claramente nos lo demuestra, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes diría, no, orar es muy fácil, Henry? No, orar no es fácil. Noten, por ejemplo, en la instrucción de Jesús en Lucas 11:1, no tienen que estar buscando los pasajes, yo simplemente me refiero a ellos. Dice que aconteció que estaba Jesús orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es obvio que el Señor Jesús oraba. En varias ocasiones notamos en los evangelios que Él se apartaba a orar. Solo tenemos que ver varios pasajes en cualquiera de los evangelios y notar que Jesús oraba continuamente y apartaba tiempo para orar. Y obviamente sus discípulos observaron que sus oraciones y su disciplina de oración era muy diferente a lo que estaban acostumbrados a escuchar por parte de los escribas y los fariseos, que oraban, dice Jesús, para que la gente los vea. Oraban para que la gente los escuchara. Y oraban como haciendo un show delante de la gente. No oraban porque tenían una relación con Dios, oraban para demostrar que ellos eran mejores que otros. ¿Se acuerdan la ilustración que creo que vimos aquí el día domingo? La parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se para y comienza a orar a alta voz y te doy gracias, Señor, que no soy como el resto de los hombres, etcétera, etcétera. Y comienza a hablar de sus credenciales supuestamente justas. Y el pobre publicano oraba de una manera que ni siquiera se atrevía a levantar su rostro y golpeaba su pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Bueno, ese regresó a su casa justificado, dice la palabra. Bueno, los fariseos oraban para que se les vea. Y es obvio que cuando los discípulos observan al Señor Jesús y su vida de oración y su disciplina, observan algo muy distinto. Observan algo muy distinto. Y este discípulo, uno de ellos, se acerca y le dice al Señor, sin duda en nombre de todos: Señor, enséñanos a orar, porque también Juan enseñó a sus discípulos. Este hombre se acerca y pide: enséñanos a orar. Esta es una admisión. Esta es una admisión de que reconoce que no sabía cómo orar, junto con sus compañeros.
Lo habían visto al Señor, reconocían que su vida de oración era algo singular y se dan cuenta, bueno, no sabemos orar como Él. Entonces, Señor Rabí, por favor, Señor, enséñanos a orar. Bueno, el Señor, en respuesta a ese pedido, instruye sobre la oración modelo en los versículos que siguen, en el capítulo 11 de Lucas. La dificultad en orar se observa y se ilustra de una manera singular en la escena que tenemos allá en el capítulo 26 de Mateo, versículos 36 al 41. Estas son las últimas horas de Jesús antes de su crucifixión. Se encuentra allí en el jardín de Getsemaní. Ustedes recuerdan, leemos los versículos que dicen así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, después de haber orado un tiempo, no sabemos cuánto, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Es obvio que estaban durmiendo. Preparando o repasando para esta tarde, venimos de la casa de David y comimos bien, caminamos un poquito ahí por el centro y les digo, hermanos, yo me sentí como uno de estos. Tenía que repasar un poco y Señor, quiero orar y estoy delante de ti tratando de orar, Señor, pero reconozco que estos pobres discípulos me representan a mí en este momento. Estoy cansado, tengo sueño. Bueno, me animó a leer que este Pedro y los hijos de Zebedeo están ahí en la misma condición y Jesús los halla durmiendo, hace esa pregunta y después tenemos esta instrucción, este mandamiento que es tan corto pero tan obvio, tan importante para nosotros: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Definitivamente la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Noten qué interesante que si no velamos y oramos, nos exponemos a la tentación y nos exponemos a caer en tentación. O sea que la instrucción aquí, la oración aquí se nos presenta también como una prevención de caer en tentación. O sea que si nuestra vida de oración es una vida superficial, una vida negligente, estamos expuestos a ser tentados y a caer en tentación. Es obvio, porque la carne es débil. La carne es débil. Ahora, exhorta Jesús aquí a sus discípulos a estar alerta y perseverar en oración, porque obviamente ellos eran débiles, así como nosotros. Su tendencia era rendirse ante el cansancio y no orar. El orar con discernimiento y perseverancia no es algo natural al hombre. El hombre es un payaso, perdón que use esa palabra. El hombre religioso hace alarde de sus palabras y de sus ritos y oran de esa manera. Algunos de ustedes tal vez han venido de extracción católica romana y saben lo que estoy diciendo. Se les enseñó a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, o esto, lo otro, un montón de oraciones que se elevaban, pero no porque había una vida espiritual, sino que estaban simplemente repitiendo. Y para un hijo de Dios, la instrucción sobre la oración no es una de repetir rezos, sino una de vivir delante de Dios en oración, porque si no lo hacemos, estamos expuestos a ser tentados. ¿Nos identificamos con estos discípulos? Yo me identifico con ellos. Notamos nuestra propia y obvia debilidad en nuestra vida de oración. Notamos que realmente, como es uno de estos discípulos, no sabemos orar como debiéramos orar.
No sabemos cómo orar y se nos hace sumamente difícil orar y perseverar en oración, aún aquellos que hemos estado caminando con el Señor ya muchos años. Todavía no se convierte en una disciplina fácil. Andar en bicicleta, uno de los primeros pasos o primeras pruebas de andar en bicicleta fueron difíciles. Nos caímos, nos dimos porrazos, etcétera. Pero con el tiempo, después de un tiempo, hasta el día de hoy, a veces salgo en bicicleta, aún después de no haber andado en bicicleta por un gran tiempo, años a veces, uno sabe andar en bicicleta porque aprendió. No es así con la oración. La oración es algo que demanda disciplina continua y constante, por eso los mandamientos son de esta manera, a orar. Ustedes recuerdan la instrucción, la enseñanza de Pablo en Romanos 8, versículo 26, noten esto. De igual manera, dice Pablo, el Espíritu Santo que está en nosotros, ayuda a nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, dice Pablo, no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Ven eso? Qué precioso es. El Espíritu Santo que está en nosotros, con el cual fuimos sellados hasta el día de la redención, dice Efesios 4:30, ese Espíritu que está en nosotros intercede. Es un presente continuo, es un presente. Él está intercediendo por nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Intercede solo por los santos, porque es donde Él mora, en los santos, nosotros. Y noten que la Escritura nos dice que no sabemos pedir como conviene. El gran apóstol Pablo es el que habla. Y uno diría, Pablo, pero tú te incluyes en este grupo. Claro que me incluyo porque no sé pedir como conviene. Porque él es un ser humano, tal como nosotros, es un santo que vivía conforme a la voluntad de Dios, conforme al Espíritu de Dios, andaba en el Espíritu, pero sin embargo él dice, yo me incluyo en esto. No sabemos pedir como conviene. Tantas veces venimos a orar, ¿no es cierto? Y es nuestro deseo, nuestro anhelo, interceder, pedir, pero como que no salen las oraciones. Ahí está, el Espíritu Santo en esos momentos nos ayuda. A veces sí podemos elevar palabras, como a veces estamos en una reunión de oración, como las nuestras, ahí en nuestra iglesia, y veo que muchos creyentes oran, y oigo palabras que escuché en la última reunión de oración y en la antepenúltima y así, y son palabras que repiten, no están rezando, pero elevan palabras. Eso me hace ver a mí, algo no está bien aquí. Están siendo como, no quiero llamarles loros espirituales, pero repiten como un loro cosas que han aprendido, frases que suenan evangélicas, que suenan bien, y no les estoy llamando, no estoy diciendo que no son creyentes, pero simplemente se han dejado llevar por una superficialidad en su manera de orar que es obvia. Es obvia porque uno se da cuenta que repiten las mismas cosas. Bueno, podemos elevar oraciones de este tipo, repetir oraciones superficiales y hacer pedidos al Señor a veces sin discernimiento. A veces, otras veces, venimos a Él en oración y ni sabemos cómo pedir, ni sabemos qué pedir. Y es lo que Pablo nos dice acá. Y es en esos momentos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No se expresan, no se observa en palabras, no se escucha en palabras. El Espíritu de Dios está llevando a cabo eso en nosotros. Entonces somos débiles, somos ignorantes, torpes por naturaleza, y necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para que el Señor nos guíe a orar como debemos. Así que pensemos en eso. Cada uno de nosotros nos encontramos a menudo en esta situación. Señor, vengo a ti, pero no sé qué ni cómo expresar mi oración. Han estado ahí, ¿no es cierto? Hemos estado en ese lugar. Venimos con
un peso especial de expresar nuestras oraciones a Él, pero realmente ni siquiera podemos decirlas bien. Bueno, otras veces, también dada nuestra condición, venimos a Dios trayendo, este es el contraste, el opuesto, trayendo una lista de pedidos que a menudo son superficiales. Y otras veces sin discernimiento alguno. Es como cuando vamos al mercado con una listita para que no se nos olviden las cosas. Ahí vamos al mercado y vamos haciendo el check, 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 check. Y compramos cosas y pedimos esto, pedimos lo otro, pagamos por esto, pagamos por lo otro. Y a veces venimos al Señor con nuestra listita de oración. Como si Él fuera un mago o el genio de la lámpara de Aladino que comenzamos a pedir y Él nos responde según lo que pedimos. No, Dios no está para eso. Dios no es un genio que responde a nuestros pedidos y deseos. No, el Señor es el soberano del universo. Entonces venimos a Él con una actitud de contrición, de humillación. Sabemos que no sabemos cómo, nos damos cuenta que ni siquiera sabemos cómo pedir y venimos a Él, Señor, traigo mis oraciones a ti, porque tú me mandas a hacerlo. Como dice Filipenses 4. Con toda oración y súplica, traed vuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Entonces, no de hacerlo de una manera superficial y simplemente con una listita de pedidos, como si Él simplemente existiera para darnos lo que pedimos. Es obvio entonces que no sabemos cómo orar y por qué cosas orar. Orar como conviene es extremadamente difícil sin la intervención y ayuda del Espíritu de Dios. Por eso debemos depender de Él y quitar de nuestra mente todo el ruido que hay a veces y venir a Él, Señor, con tranquilidad, con silencio, y a veces decir, Señor, aquí estoy, ayúdame a orar. No sé si ustedes han leído acerca o libros de este increíble expositor bíblico, Lloyd Jones, inglés. Es uno de mis favoritos, tal vez mi favorito expositor bíblico. Decía Lloyd Jones lo siguiente, escribió esto: si nunca has tenido dificultad en orar, escuche esto, es absolutamente cierto que nunca has orado. Qué bien dicho, ¿no? O sea, nos ponen sobrios, ¿no? ¿Cómo Lloyd Jones? A ver, dilo otra vez, se los digo. Si nunca has tenido dificultad en orar, es absolutamente cierto que tú nunca has orado. Todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana, dice Lloyd Jones, es más fácil que orar. Era un hombre de oración él, lo sabemos por lo que escribieron acerca de él y particularmente su esposa, que describe a su esposo Lloyd Jones como un hombre de oración, un hombre que oraba. Pero él reconoce que es dificilísimo orar. O sea, aquí tenemos un hombre de experiencia en la oración y sin embargo dice o habla de esta manera. Si tú no has tenido dificultad en orar, tú nunca has orado, lo cual quiere decir que él tenía dificultad en orar. Bueno, cuando leemos las biografías de hombres de Dios y notamos que cada uno de ellos sin duda fue un hombre de oración, pero al mismo tiempo expresaron su dificultad en mantener una vida de oración vigorosa. Todos. Ustedes tienen acceso al libro la compilación de oraciones de los puritanos, ¿no? El Valle de la Visión. Si no pueden, no lo tienen, consigan ese librito, porque es una compilación de oraciones de los pastores puritanos. Y notamos en la lectura de estas oraciones, estos hombres de Dios luchando de esa manera en oración, lo cual uno dice, bueno, si ellos tuvieron dificultad, ¿qué se espera de cada uno de nosotros? Pero nos anima al mismo tiempo, nos anima. A mí me anima muchísimo. Yo leo por lo menos 1 o 2 oraciones de ese libro casi todos los días. Lo tengo ahí junto con mi Biblia y con otros libritos que tengo para leer a diario. Ese es uno de ellos al cual me refiero continuamente, porque expresa como los salmos oraciones que yo quiero elevar al Señor.
y me ayudan muchísimo. Gracias a Dios por el testimonio de muchos de estos hombres de Dios. No somos los únicos que tenemos dificultad en la oración, aunque a veces nos sintamos que nuestra lucha es mayor que otros. Y a veces el enemigo de nuestras almas, el diablo, nos hace creer cosas, que nosotros estamos solos, que no luchamos como otros. La vida cristiana es un poquito más fácil, a mí se me hace muy difícil. No, esa idea viene del mismo diablo. ¿Por qué es tan difícil orar? Bueno, ya casi lo mencioné aquí, pero una razón obvia en la Escritura por la dificultad en orar es porque vivimos en esta carne, vivimos en este cuerpo que aún no ha sido redimido. En el capítulo 6 de Romanos, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de nuestra debilidad humana. Bueno, ya lo notamos en el versículo 26 de Romanos 8:26, lo leímos hace un minuto, dice: el Espíritu Santo, el Espíritu de la igual manera nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles. Noten lo que Pablo dice en Romanos 6:19, hablo a vosotros por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y la injusticia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros cuerpos para servir a justicia. Noten esa frase otra vez: por vuestra humana debilidad. Estamos en este cuerpo que no ha sido redimido aún. Por eso estamos en esta lucha. Nos dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias a Dios por eso. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Ahí en Romanos capítulo 6, otra vez. En Romanos 6, versículo 14, claramente nos enseña el apóstol Pablo: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no nos controla, ya no nos domina, pero el pecado aún está en este cuerpo. Todavía luchamos con el pecado. Aún no hemos sido liberados de la presencia del pecado en nuestro cuerpo. Claramente Pablo luchaba con eso, el gran apóstol Pablo. Noten Romanos 7, él dice, el versículo 23, veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente, me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y después expresa esto: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? O sea, el mismo apóstol Pablo luchaba con su debilidad humana, el pecado que aún residía en él, así como nosotros. El pecado reside en nosotros. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, noten que es obvio que la Escritura nos enseña que estamos en este cuerpo, esta carne débil, donde el pecado aún reside, y luchamos continuamente los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Y es una lucha que va a seguir con nosotros hasta que estemos con Él en su presencia. Y ahí nuestra humana debilidad. Somos débiles porque aún nos encontramos en esta condición. La carne no quiere orar, ni se inclina a orar. Por eso necesitamos la asistencia e intercesión del Espíritu de Dios en nuestra vida para poder orar. Esa es la raíz de nuestra debilidad. Entonces, es difícil orar porque aún nos encontramos en este cuerpo, aún no redimido, pero también no solamente que luchamos con la debilidad de nuestra carne, sino que luchamos contra otras fuerzas. Ustedes recuerdan lo que Pablo dice en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, 10, habla de nuestra lucha espiritual. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 12, porque nuestra lucha, dice Pablo, no es contra sangre ni carne,
ahí está, sino contra principados, potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luchamos contra el diablo y sus demonios. Y noten que no es algo que vemos. Es una lucha espiritual, es una lucha invisible, sin embargo es una lucha real. He aquí, entonces, ¿por qué es difícil orar? El diablo no quiere que oremos. Los demonios no quieren que oremos. Santiago 4:7 dice, por tanto, someteos a Dios. ¿Resistid a quién? Al diablo, y huirá de vosotros. O sea, el diablo está detrás de todas estas huestes espirituales de maldad. El diablo es el príncipe de la potestad del aire. Es el gobernador de este mundo. El que controla este mundo. 1 Juan 5:19. Es el que controla el sistema de este mundo. Por eso estamos como estamos. Porque la gente está bajo el poder del maligno, dice 1 Juan 5:19. Bajo el poder del diablo. Jesús dijo, ¿se acuerdan a aquellos que le seguían y no creían en él? Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Todo el mundo está bajo el poder del maligno. Los gobiernos están bajo el poder del maligno. Sí, en final instancia, Dios es soberano y tiene control de todo, pero Dios le ha permitido al diablo hacer muchas cosas y las está haciendo por permiso de Dios. Pero claramente nos dice que todo el mundo está bajo el control del maligno. Bajo la supervisión y providencia divina y soberanía de Dios, el diablo está operando en este mundo. Y toda la gente, los gobernadores, todos, con rara excepción, están bajo el poder del maligno. Por eso estamos como estamos. Y a veces nos quejamos, mira, este gobierno está cada día peor. Y mira las cosas como están hoy. Bueno, porque están bajo el poder del maligno. Bueno, nosotros luchamos contra estas huestes espirituales de maldad, por eso nos cuesta orar. Estamos en el tema de la oración, aquellos que llegaron un poquito tarde. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Este es el apóstol Pedro. Este es aquel que se durmió, ¿se acuerdan? En el jardín de Getsemaní. Ahora es quien dice lo siguiente. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Saben qué? Pedro sabía por experiencia lo que Cristo dijo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pedro no oró como debía. Cayó bajo la tentación del enemigo y sabemos lo que ocurrió. Negó al Señor 3 veces. No perdió su salvación, pero sí perdió una relación íntima con el Señor hasta que el Señor lo restauró. Pero fue su falta de oración en ese contexto del Evangelio. Y Pedro aquí dice, sed sobrios, velad. Es como si él dijera, no sean como yo, que no velé. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, ven eso ustedes, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A veces pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo tanto. No, dice Pedro, miren, los mismos padecimientos se van cumpliendo con todos vuestros hermanos alrededor del mundo. No estamos solos, estamos en la misma lucha. 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, dice Pablo, sus maquinaciones. ¿Saben por qué es difícil orar? Porque la carne es débil y porque estamos en una lucha espiritual continua contra huestes espirituales de maldad bajo el dominio del diablo que están en contra nuestro, en contra de la iglesia, en contra de Cristo, en contra de los creyentes. El diablo no quiere que oremos, ni busquemos la voluntad de Dios por medio de la oración. Por eso trata de tentarnos, hacernos caer. El diablo continuamente se opone a Dios y a los que pertenecen a Dios y busca su destrucción. No logrará destruirnos si somos del Señor, pero va a hacer lo imposible para neutralizar a los hijos de Dios y hacerlos ineficaces, manteniéndolos lejos de la palabra de Dios, lejos de una vida de obediencia a Dios y débiles en su fe. El diablo se ríe
cuando hay tantos creyentes que no viven una vida o no tienen una vida de oración vigorosa, y Él sabe que los tiene ahí, los tienta y caen, son débiles. ¿Por qué es difícil orar? Bueno, nuestra carne es débil. El diablo busca derrotarnos, hacer lo posible para impedir que oremos. Debemos esperar dificultad entonces en nuestra vida de oración y no sorprendernos porque es tan difícil de cultivar y mantener. Nuestra oposición, hermana en Cristo, es formidable. No podemos mantenernos ni un minuto solos. No podemos. Nuestros enemigos son mucho más poderosos que nosotros, pero debemos recordar, dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si algo extraño os aconteciese. Debemos recordar que no es algo extraño, es algo que debemos esperar. Y nos recuerda Juan que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias a Dios por eso. El Espíritu Santo que reside en nosotros es mayor que el enemigo de nuestras almas. Es obvio que el Señor nos ha dado el Espíritu para ayudarnos en esta lucha. ¿Cómo se manifiesta la dificultad en la oración? Todos hemos experimentado dificultades en nuestra vida de oración en varias maneras. Permítame mencionar algunas. Nos disponemos a orar y un sinnúmero de pensamientos vienen a nuestra mente que nos apartan de enfocarnos en orar o leer o meditar en lo que Dios dice en su palabra. ¿No han tenido esos momentos? Se disponen a orar, van a comenzar el día y ahí están, y cualquier tipo de pensamiento viene a la mente. Un tsunami de pensamientos a veces. Preocupaciones repentinas o cosas que pensamos que debemos hacer. A veces vienen llamadas telefónicas o correos que no son de emergencia, pero de repente les ponemos atención y nos descarrilan. Se nos va el tiempo y cuando queremos regresar, ya nuestra mente voló por otros lados. ¿Y qué pasó con nuestro tiempo de oración? Bueno, mañana trataré de tener un tiempo mejor con el Señor. A veces no sentimos ganas de orar. Miren, hasta la policía nos está buscando. A veces no sentimos ganas de orar. Y pensamos que hasta que vengan las ganas, entonces sí oraremos. Y tratamos de manufacturar sensaciones positivas en cuanto a la oración y no vienen. ¿Saben lo que dije? Acabo de decir, hay cosas que nos distraen. Y fíjense si a veces no pasan esas cosas. No estamos acusando a la hermana de nada. Simplemente estoy diciendo, ¿quién sabe quién está detrás de todo eso? No podemos manufacturar ganas para tener un buen tiempo con Dios y orar. La mayoría de las veces las ganas no están ahí. ¿Notaron ustedes? Que es una disciplina el orar. Es una disciplina tomar tiempo con Dios. Lo hemos visto, somos débiles, estamos en lucha espiritual. Paul Washer, que algunos de ustedes han escuchado su nombre sin duda, lo escuché predicar hace unos años, un par de años atrás, y dijo lo siguiente en esta ocasión: cada día tengo que luchar con esto. Mi carne no quiere orar ni tener un tiempo a solas con Dios. Tiene razón, es como que si nos estuviera describiendo a cada uno de nosotros. Mi carne no quiere hacer eso. Charles Spurgeon, que entre paréntesis, hermanos, ustedes tienen la bendición de haber sido establecidos como iglesias en esta zona por predicadores del colegio de Spurgeon, Charles Spurgeon. Y decía Charles Spurgeon lo siguiente acerca de la oración, acerca de las ganas o falta de ganas en la oración. Noten, ora por oración. Ora por un espíritu de súplica. No te contentes en decir, oraría si pudiera. No, dice Spurgeon. Si no puedes orar, ora hasta que puedas. Nunca ceses de orar por ninguna razón. Fíjense, ese es Spurgeon. Nunca dejes de orar por ninguna razón. A veces pensamos que tenemos muchas cosas que hacer ese día y por lo tanto no podemos dedicar mucho tiempo a la oración. Sobre eso decía Spurgeon, eso es un grave error, porque orar es ahorrar tiempo. Y Spurgeon escribe sobre Lutero, quien dijo, tengo tantas cosas que hacer hoy que jamás lograré todo lo que debo hacer, a menos que ore 3 horas por día. Bueno, no sé si eso es algo práctico.
En el caso de Lutero, él lo escribió, lo expresó así. Spurgeon otra vez dice, si no tenemos tiempo para orar, debemos hacer el tiempo, porque si Dios nos ha dado el tiempo para tareas secundarias, sin duda Él nos debe haber dado el tiempo para tareas primarias. Y la oración es un deber primario. No debemos permitir dejar que ese deber, dice Spurgeon, quede a un lado. Y noten, eso me anima. Todas tus citas y responsabilidades del día serán provechosas si no te olvidas de tu cita principal con Dios. A veces hay que hacer sacrificio para tomar tiempo a solas con Dios. Hay que levantarse un poco más temprano y hacer el sacrificio que debemos hacer. El punto es obvio. Siempre habrá alguna excusa o alguna distracción o sentimiento o sensación inspirada por mi carne o el mismo diablo para apartarme o dejar a un lado mi tiempo de oración con Dios. Pero no podemos permitir que eso ocurra. Es una lucha, es una disciplina diaria. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Bueno, Dios conoce nuestra lucha, Él conoce nuestra debilidad y sin embargo nos manda a orar siempre. Concluimos con este pasaje en Hebreos 4, donde el autor de Hebreos nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. ¿Saben qué? El Señor Jesús sabe cuán débiles somos. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y después la exhortación, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, o sea, a través de la oración, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestra salud espiritual, mi querido hermano y hermana en Cristo, depende y está directamente relacionada con nuestra vida de oración. Y termino otra vez con esta cita de Martin Lloyd-Jones. La prueba más importante en la vida cristiana es la cantidad de tiempo que dediquemos a orar. Podemos pensar en eso y meditar. Y lo repito, la prueba más importante en la vida cristiana es la cantidad de tiempo que dediquemos a orar. Si ese es el caso, veamos cómo estamos en nuestra peregrinaje cristiano, en nuestra vida cristiana. Si nos sentimos muy débiles y estamos teniendo derrotas, puede ser entonces que la causa principal sea que no estamos tomando el tiempo con el Señor ni estamos orando como debemos. Y el Señor sabe, nos permite que estemos en esa condición para enseñarnos algo. No hay cosa que nos suceda como creyentes que el Señor no esté bajo control. Por eso Pablo podía decir, todas las cosas ayudan a bien, a los que a Dios aman, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Así que hermanos, yo de vez en cuando tengo que hacerme esta pregunta. ¿Cómo estás, Henry, en tu vida de oración? ¿Cómo estás con el Señor? Porque es muy fácil hacer muchas cosas, ponerse activo, estilo Marta, encontraste a su hermana María y tener un ataque de martitis feroz y mucha actividad, como el burro en la noria, dando vueltas. Pero ¿cuánta efectividad y cuánto crecimiento? Esa es la pregunta. Y el Señor, se acuerdan cariñosamente, le dice a Marta, Marta, estás turbada por muchas cosas. Una cosa es necesaria, Marta. Y tu hermana María ha escogido la buena parte, que no le será quitada. María había entendido la prioridad de su relación con Cristo. Bueno, espero que esta breve reflexión sobre la oración nos anime y que nos lleve a casa pensando, bueno, Señor, ayúdame. Donde tenemos que aprender, tomemos eso. Que el Señor nos ayude a discernir. Vamos a orar para terminar. Padre, te doy gracias por tu palabra, la cual nos redarguye, nos enseña, nos instruye. Y Señor, en este momento pido por cada uno de mis hermanos aquí. Aquí reunidos estamos delante de ti, Señor, rogando que tú nos escuches, que tengas misericordia de nosotros. Que tu gracia, Señor, continúe siendo manifiesta en nosotros. Y pedimos, Señor, por misericordia y gracia como nos enseña el autor de Hebreos.
Señor, gracias porque podemos venir a ti libremente, como nos expresó José Luis hace un rato, libremente ante ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos en su nombre, en esta noche. Amén.